Bienvenidos al primer vídeo que dedico en el canal al formato de Modern, si es que esta cosa que tenemos en pantalla se puede considerar un mazo de Modern. Pero sí, he decidido dedicar este vídeo, ya que estamos en la temporada de Modern, a Poison Storm, que probablemente no os suene. Otras personas también lo conocen como Toxic Storm o Rotpriest Storm. A mí me gusta más el nombre de Poison Storm. Y es normal que no os pueda sonar porque este no es un mazo que esté presente ahora mismo en los mazos tier de Modern y creo que no lo ha estado nunca. Pero es un mazo que desde que existe yo le doy alguna oportunidad de vez en cuando. No de una forma muy habitual, pero de vez en cuando me echo unas ligas, lo juego en algún torneo y en esta temporada empecé jugando los primeros RCQs con este mazo antes de pasarme a jugar más Ruby Stone. Y en este punto ya algunos estaréis diciendo, bueno, ¿y entonces por qué no hablar de Ruby Stone en vez de Poison Stone? Bueno, creo que a Ruby Stone podéis encontrar muchísimo más contenido de gente además en España que tiene una experiencia brutal con este mazo a la espalda, mucho más que yo. Por ejemplo, Togores tiene artículos, vídeos, tiene también un Patreon, otros muchos jugadores tienen también vídeos y guías de Ruby Stone, y entonces me parece que lo que iba a decir podía ser redundante. En cambio, muy poca gente ha dedicado tiempo a explicar o a jugar un poco esta otra versión. Normal, por otra parte, porque es una absoluta aberración. Es uno de los mazos, yo creo, más bizarros, no que haya jugado últimamente, sino que he jugado en mi vida, en Magic, ¿no? Y es, bueno, una variante que tiene sus pros y sus contras. Ya voy a decir a priori que es un mazo peor que Ruby Stone, pero si os gusta jugar mazos diferentes que la gente no sabe jugar, que esto muchas veces no sabe jugar contra, que esto también es una ventaja, que además a mí me gusta mucho en Magic, y es jugar mazos que no están en el radar, que la gente que juega solo está acostumbrada a jugar contra los mazos más tier, y de repente juegas un mazo que es una locura o que es muy raro y tu oponente no tiene ni idea de cómo jugar, y eso también te da una ventaja, ¿no? Esta es una de las ventajas que puede tener jugar un mazo como este. Ya digo, solo de vez en cuando, no de forma habitual, porque es un mazo menos estable que la Ruby Stone. Pero me gusta mucho la construcción de este mazo y me parece bastante interesante, así que por eso son razones más que suficientes para haber dedicado este vídeo a este mazo, del que tengo experiencia como para contaros un poquito de él, por si queréis jugarlo algún día y volver locos a vuestros oponentes. Viene a ser una Gruul Stone, pero las piezas son muy distintas a las de la Ruby Stone. Para empezar, no necesitamos apoyarnos en cartas como el Rubí Medallion o como el Ral o el antiguo Baral o los Goblin para reducir los costes de los hechizos, de los Instant y Sorceries, porque muchos de los hechizos que jugamos ya son más baratos y muchas veces ni siquiera necesitamos ponernos a tirar ritual para combar, porque lo vamos a dedicar después, o le voy a dedicar después más tiempo en una sección posterior, después de ver la lista del mazo, a las formas de combar, porque tiene varias líneas por las que podemos tirar y eso hace que sea incómodo para nuestro oponente, porque no funciona como una Storm al uso. Y vamos a ver que con muy pocos spells puedes acabar combando. Y además, como su nombre indica que es Poison Stone, podemos combar con contadores de veneno, lo que significa que ya nos dice que necesitamos muchos menos hechizos que lo que necesitaríamos con una Storm normal. Una metralla de 20 siempre va a matar a nuestro oponente si tiene 20 vidas, pero con 10 hechizos podríamos generar los 10 contadores de veneno. Ya necesitamos la mitad de hechizos que en una Storm. Y si a lo mejor acumulamos un par de criaturas como la que estamos viendo ahí en pantalla del Venerated Rotpriest, que es en el que se basa un poco la forma de combar con los venenos, pues entonces ya necesitamos la mitad, porque cada uno nos generan 2 venenos. Es decir, que con 5 hechizos podríamos combar. Esos son muy pocos hechizos para una Storm. Y ahí es donde reside un poco lo interesante de este mazo, ¿no? Que puedes combar con muy poco maná y muy pocos hechizos. Y eso es su principal ventaja. Goza de una explosividad, yo diría, mayor incluso que la de la Ruby Stone. A cambio, es menos estable y tenemos menos ventaja de cartas, menos manipulación del mazo. Eso también, al final del vídeo, voy a dedicar
una parte a hablar de los puntos fuertes y los puntos débiles del mazo, que son muchos, pero bueno, también tiene sus puntos fuertes, ¿no? Y en pantalla, como ya vais viendo desde que he empezado a hablar, podemos ver la lista, las tierras Stomping Ground, un par de básicas, un Commercial District, que esto es casi obligado en cualquier mazo de este estilo desde que han salido esas tierras, casi obligado en cualquier mazo de Modern, y un montón de Fetchlands. Un montón de Fetchlands, más Fetchlands incluso de las tierras que podamos buscar, y algunas personas pensaréis, no son demasiadas Fetchlands, habría que meter a lo mejor otra Stomping o alguna otra básica o un segundo Commercial District. Bueno, a mí me gusta mucho en el Game 1 jugar esta cantidad de Fetchland, primero porque, como decía, es un mazo que tiene muy poca manipulación de biblioteca y al final, entre los Dragon Rage Channeler y las Mithra's Bubble, mirando el top y jugando también con las Fetchlands, vamos a poder ir cambiando un poco el top, que va a ser muy importante dado que carecemos de práctica, no tenemos prácticamente ningún cantrip, ¿no? Ni tampoco cartas como tiene el Ruby Stone, como los Reckless Impulse o los Rens Resolve, o todas estas cartas de ir exiliando las 2 primeras, las 3 primeras, y de ahí conseguir la ventaja de cartas. Entonces me gusta. Y además hay otra razón más, y es que muchas veces el mazo va muy justo de cara a poder jugar ese spell de más en turnos muy tempraneros, para poder combar, que te falte un spell a lo mejor para poder combar y hacerle los venenos, o incluso por daños con las metrallas, como ya hablaremos en un momento, porque también podemos combar de una forma más tradicional, ¿no? Que es con las metrallas, como lo haría una Storm de toda la vida. Y entonces, llenando un poquito más el cementerio, no solo ayudamos a algunas de nuestras cartas que pueden tener delirio, como el Dragon's Race o una copia que llevo de Través de Ulvenball, sino que también nos da una carta más para poder exiliar con el Underworld Bridge, del que llevamos 4 copias. No llevamos Poison Stone, porque necesitamos mucho menos maná para lanzarnos a combar que una Stone tradicional, pero si llevamos 4 Underworld Bridge para generar mucha ventaja, o volver a poder lanzarnos a combar, o incluso disponer de otras líneas para combar. 8 hechizos de coste 0, 4 Mithra's Bubble como cantrip, que podremos jugar con ellas, como decía, tanto con las Fetchland como con los Dragon Rage Channeler, y 4 Summoner's Pact. 4 Summoner's Pact que nos van a poder buscar gratis los Venerated Rotpriest. Porque una cosa que vais a ver en cuanto vaya hablando un poco más de cómo comba el mazo, es que un Venerated Rotpriest puede combarte con 10 hechizos, pero como decía antes, cuantos más Venerated Rotpriest tengamos, pues vas necesitando la mitad de los hechizos. Y además podremos estar protegidos de alguna respuesta del oponente, como es que nos pueda tirar un removal y que aún así podamos combar por encima de removals gracias a tener múltiples copias. Y podrá buscarnos también algún 1-por que llevamos, como es el Wild Cantor y el Goblin Anarchomancer. Al ser criaturas verdes, por 0 nos lo podemos buscar. El Goblin Anarchomancer nos permitirá combar de una forma más tradicional, que es lanzarnos a, decía antes, no llevamos Medallion, no, porque no necesitamos apoyarnos en eso, pero va a haber veces que vamos a tener manos de rituales, Underworld, con los Manamorphose, que nos vamos a poder buscar gratis con el, bueno, gratis, luego tendremos que pagar 4, pero si vamos a combar ese turno, pues será gratis. Con el Summoner's Pact, el 1-por Goblin que llevamos. Es decir, que al final es como si lleváramos 5 Goblins, en caso de necesitarlo. Y el Wild Cantor, que diréis, qué carta más mala esta, ¿no? Sí, no es una carta que sea excesivamente buena, pero en este mazo hay que llevarla. Nunca saquéis de este mazo esta carta, porque nos permite generar muchos hechizos gratis a la vez que fixeamos, transformamos el maná rojo en maná verde, que lo necesitamos para poder castear los Venerated. Si por ejemplo nos hemos empezado a tirar rituales y tenemos mucho maná rojo, pero necesitamos ahora poder jugar un Rotpriest y poder tirarle un hechizo de tormenta, ya sea el Grapeshot o sea el Ground Rift, para poder generar los venenos, pues entonces nos hemos quedado sin maná rojo o sin maná verde, a menos que tengamos un adicional. Ahí los Manamorphose nos ayudan, y un pacto a un Wild Cantor puede también ayudarnos, porque gratis nos está generando 2 hechizos más, el del pacto, el del Wild Cantor, que lo jugamos, lo sacrificamos, generamos el mana verde, bajamos el Rotpriest y luego tiramos la carta de tormenta y combamos. Y gratis hemos añadido 2 hechizos más al Storm, ¿no?
Y aparte que nos permite a veces, si ya tenemos un par de copias o ya tenemos el Venerate en la mano, pues es lo que digo, poder jugarlo cuando solo tenemos el mana rojo. Como veis, muchísimos costes 1, 4 Dragon's Rage Channeler, tanto para ayudar a llenar el cementerio y poder también tener la línea del Underworld Bridge, como para modificar y poder un poco manipular el top de la biblioteca, ir tirando al cementerio lo que no queremos robar, porque como ya digo, tenemos mucha menos ventaja de cartas que con otros mazos Stone. 4 Ground Rift y 4 Venerated Rotpriest. Esto es... vamos, no podéis reducir ninguna de estas cartas, porque robar una y una es lo ideal para poder combar. En cuanto robemos más de un efecto de Stone o más de un efecto de Venerated Rotpriest, que gracias a los Summoners Pack podemos hacerlo, puede ser devastador y podemos combar nada y con muy poco mana, como veremos luego en las formas de combar. Luego 4 Abundant Harvest, que los primeros turnos nos ayudará mucho porque vemos que llevamos muy poquitas tierras para buscar otra land, o si ya tenemos las lands que necesitamos o no queremos más lands, pues podremos buscar un spell. No manipulamos la biblioteca, pero podremos cambiar esta carta por otro spell. Dejamos una carta en el cementerio y a la vez casteamos otro hechizo. Aunque ya os voy adelantando que los Abundant Harvest los sueles jugar antes de lanzarte a combar, para poder disponer de toda la información en la mano y decir, vale, ahora voy a combar. Porque hay una cosa que sí que pasa con Ruby Stone y que no pasa aquí, y es que en Ruby Stone a veces tú te lanzas a combar porque tienes cartas de las de ir exiliando el top de la biblioteca. Porque sabes que va a llegar un momento en el que en cuanto pilles un ritual o un segundo ritual, vas a hacer una bola de nieve de la que ya es imposible salir si tu oponente no ha respondido antes, porque podrías jugarte varios Whis y volver a jugar todo el cementerio con el Pif, incluso robarte el mazo entero. Aquí eso no lo vamos a poder hacer, pero nunca o pocas veces vamos a fallar el hecho de lanzarnos a combar, porque cuando nos lanzamos a combar es porque en la mano tenemos ya las cartas que necesitamos para combar. Vamos a improvisar muy poco de lanzarnos y voy a ver si me robo esto. Bueno, a lo mejor alguna situación tienes que lanzarte a ver si robas esto, o a ver si con el Dragon Rage tiras un par de cartas que necesites para encontrar y luego jugar el Underworld. Pero por lo general, en la amplia mayoría de las ocasiones, nosotros con la mano sabemos que vamos a combar. Entonces vemos y decimos, vale, voy a combar así. Voy a pensar cuáles son las respuestas que tiene mi oponente y entonces voy a secuenciar los hechizos de esta forma, o incluso me voy a aprovechar de algunas de las respuestas que tira el oponente para pensar que así va a haber un hechizo más, porque aquí me va a tirar un removal probablemente, si está abierto me va a tirar el Fatal Push a un Rotpriest, así que luego me buscaré otro, bajaré el otro Rotpriest y con eso me dan los hechizos. Es decir, como decía, en la mano cuando te lanzas a combar normalmente sabes que vas a combar. Así que de ahí que el Abundant lo juguemos antes. Los Venerated, como ya he dicho, el Traverse de Ulvenwald viene a ser como una especie de quinto Abundant para buscarnos una tierra en caso de necesitarlo en los primeros turnos, pero que también luego nos permite con el Delirio incluso usarlo a modo de Summoner's Pact. Entonces es como un quinto Summoner's Pact en algunas ocasiones y en otras ocasiones un quinto Abundant Harvest. Depende de la situación. Tampoco es una carta para llevar más, entonces solo llevo uno por. El Wild Cantor, como decía, para poder fixear el mana. Tendremos 7 rituales. No juego los 8 porque no es necesario combar a través de rituales, pero los rituales nos van a abrir la otra vía de combar, que es generar mana gracias al Underworld Bridge, o generar muchos hechizos en muy poco turno. Gracias al segundo turno, tirar el ritual y con esos 3 manás pues lo fixeamos con el Manamorphose o con el Wild Cantor, o de distintas formas que va a haber muchas combinaciones para poder generar muchos hechizos o que no necesitamos tantos como digo en Stone, pero muchos hechizos en muy poco tiempo o con muy pocas cartas, ¿vale? Llevamos 3 copias de Graveshot, así que igual que nos lanzamos a combar con los rituales con el Underworld, lo mismo nos van a matar los Venerated Rotpriest o no tenemos los Venerated Rotpriest y podemos combar simplemente tirando Graveshot, y con el Underworld volvemos a castear el Graveshot. Gracias al Underworld, al volver a castear el Graveshot, pues también necesitamos menos hechizos, aunque esto también lo podría hacer la Stone con un Pif, ¿no? 4 Manamorphose que podrían llegar a ser rituales en caso de tener, o sea, generan 2 maná en caso de tener el Goblin, y si no, siempre nos van a fixear el maná, generar un hechizo gratis por el camino y sobre todo transformar maná rojo en maná verde para los Rotpriest. Y si pasamos al side, llevamos Lleganza como companion. Hay muchos mazos en los que Lleganza es como muy gratuito.
lo meten y luego al final nunca lo buscas, nunca lo juegas, pero a mí en este mazo lo busco y lo juego más de lo que parece, porque como no tenemos muchas formas de ir jugando spells, salvo las Baules o los Dragon Rage Channeler junto con los Abundant Harvest, no tenemos esos hechizos que tiene la Stone, como decía, de exiliar el top. Pues muchas veces cuando tenemos 3 manas en el turno 3 y vemos que nuestro oponente está totalmente abierto y no vamos a lanzarnos a combar porque no hemos podido, nos falta alguna pieza, pues me recupero la lleganza con bastante frecuencia. De hecho, a veces incluso esta es la 8ª carta y simplemente la recupero para tirarla al cementerio y poner una carta más en el cementerio. Ya sea porque me pueda ayudar a que el Dragon Rage se convierta en un 3-3 o para tener otra carta más si luego tengo un Underworld Bridge. Un par de Blood Moons no molestan cuando jugamos Gruul y nos permiten dar también otro enfoque en mazos en los que también se basan mucho en las tierras o van a intentar quedarse abiertos con bases de mana bastante ambiciosas. 4 Abrades para poder defendernos concretamente de las Dumping, sobre todo, porque ya diré más adelante en los puntos fuertes. El Magebane Lizard, que juegan mucho a las Energies, y el Drannith no hacen tanto daño a este mazo como a la Ruby Stone. Entonces no importa que no podamos quitarnos el lagarto, porque podemos combar por encima del lagarto. Y el Drannith solo nos molesta al Underworld. Así que creo que con los Abrades y 3 Boseijus que juego aquí es suficiente. Diréis, 3 Boseijus, no son muchísimas. Bueno, no lo quiero llevar main deck porque normalmente nadie lleva una pieza como Damping Sphere main deck, ¿no? Algunas Tron pueden llevar Cáliz, pero salvo eso, casi nadie lleva algo main deck. Y prefiero en ese momento la Fetchland, como decía, tanto para buscar el District como para manipular un poco la biblioteca y cambiar el top, como para llenar el cementerio. Pero luego post-side es muy gratuito, cuando juguemos contra lo que juguemos, meter como mínimo 1 o 2 Boseijus. Si sabemos que es un mazo que nos va a meter muchas piezas de odio en forma de permanentes, pues muy buenas. High Noon, Deafening Silence, Damping Sphere, pues Triniesfera, pues para adentro todas. De hecho, ni siquiera nos cuesta 3 por la Triniesfera, gracias a que es una habilidad de descartar, ¿no? de la carta, no es un coste. Entonces, el pack de Abrades y Boseiju normalmente me ha servido. Y sustituyo normalmente varias Fetchlands por Boseijus, que siempre nos pueda servir, sino como tierra. Y, para terminar, comentar en el site, 4 Veil of Summer, súper buenos en este mazo y, vamos, necesarios, no solo para defenderse de descarte, aunque ya no está el Griff, sino para defenderse de counters que nos puedan tirar, y a la vez es un hechizo muy barato, muchas veces nos scantrip, cosa que nos viene genial en el mazo, y también ayuda a proteger la fragilidad un poco, ¿no? Que puede tener a veces todo este tipo de mazos, y todo tipo de mazos que, sobre todo si necesitamos dejar algo en la mesa, como son los Venerated Rotpriest. Cuando vamos a combar con el Graveshot, pues muchas veces el Veil of Summer lo que acaba intentando proteger es el Underworld Bridge y no otra cosa. Pero una carta súper buena para defendernos de los mazos azules principalmente, o que su defensa son los counters. Lleganza ya la había comentado, y por último llevo también un Enracul. Mil está casi desaparecida, pero Mil, si no tenemos un Underworld en la mano, es un emparejamiento que puede ser duro. Entonces, como es un mazo en el que banquilleamos poco, porque no podemos cambiar mucho de todo el core del mazo. Eso también le pasa a cualquier mazo de Stone. No puedes ponerte a meter de repente 7 cartas de side, pues porque 7 cartas significa que estás quitando rituales o tutores o cartas de Stone. Entonces no te lo puedes permitir. La Stone normal, la Ruby Stone, siempre tiene esa carta comodín, que es el Wish, con el que vamos a poder acudir al side, a cartas del side, para poder quitarnos alguna de las piezas de odio o alguno de los alguna de las formas de interactuar, ¿no? de nuestro oponente. Este mazo no disponemos de esa carta. Es una carta más muy mala en este mazo, el Wish. Yo no la recomiendo, porque es demasiado... va a otra cosa. Es demasiado cara en maná para que sea útil. Entonces no banquillamos casi nada. Entonces me parece muy gratuito jugar el Enracul. Por si acaso te cruzas con alguna 1000. Si veis que es prácticamente imposible al mismo día de hoy cruzarse con una 1000, bueno, pues podéis quitar el Enracul. Pero
Ya os digo que tampoco necesitáis muchos más huecos en el site. Creo que con esto que hay aquí te defiendes más o menos de todo y mantienes tu plan inicial. Tus dos planes iniciales, porque puedes combar de varias formas. Que es lo siguiente a lo que vamos a pasar ahora mismo, ya sin entretenerme más, que es a formas de combar con este mazo, secuencia de cartas y cosas a tener en cuenta cuando nos lanzamos por una línea o por otra. Vamos a las formas de combar del mazo, como ya adelantaba, y aquí en pantalla voy a poner ahora mismo la forma más estúpida, rápida, óptima de combar con este mazo. Y es que este mazo puede combar con estas tres cartas. Estas tres cartas nos generan 5 hechizos, porque vamos a hacer Summoner's Pact, busco uno de los Venerated Rotpriest, Summoner's Pact, busco uno de los Venerated Rotpriest, juego los dos, hasta ahora solo hemos gastado aquí 2 manás, y con el tercer maná juego un Ground Rift. Como hago objetivo al Venerated Rotpriest y he jugado 2 hechizos antes, se va a copiar 4 veces, es decir, vamos a jugar 5 copias de Ground Rift. Con las 5 copias de Ground Rift, al haber 2 Venerated, va a disparar 2 contadores de veneno por cada Venerated y ya tenemos los 10 contadores de veneno. Es decir, que si estamos underplay, nuestro oponente se gira, turno 2, voy a hacer una Honey y tenemos Pacto, Ground Rift, pues con 3 manás y estas 3 cartas, pues hemos combado. Esto es a lo que me refería con la explosividad. Esto no lo puede hacer una Storm normal. Obviamente, Storm juega cartas más estables, juega cartas que nos permiten salir de distintas situaciones. Y esta carta, pues, la tenemos que jugar sí o sí para hacer esto y ya está. El Ground Rift no se puede reutilizar en combar de otra forma o en sacar ventaja de cartas. Y con el Summoner's Pact, pues luego vamos a tener que pagar los 4 manás. Así que a modo de value no parece. Después, a raíz de esto, pues hay infinitas variantes con las cartas que tenemos en el mazo. Después de lo más fácil, ¿no? Que sería combar con estas 3 cartas. En esta situación aquí, por ejemplo, tendríamos que tirar... podríamos empezar con rituales. Y aquí no tenemos pactos, tenemos los 2 Venerated Rotpriest en la mano. Entonces, lo que os decía de fixear el maná, hacemos ritual. Con eso ya vamos a tener 4 manás rojos, transformamos 2 de los manás rojos con el Manamorphose en 2 verdes, con los 2 verdes jugamos los 2 Venerated Rotpriest y luego jugamos, en este caso no tenemos el Ground Rift, pero tenemos un Grapeshot. Pero como tenemos los 4 manás, pues podemos igualmente generar el Grapeshot, con el Grapeshot lo hacemos objetivo a nuestros Venerated, que después de que se resuelva el Grapeshot, sí, se morirán, pero es que la idea es que se mueran antes, que nuestro oponente se muera antes de que pase eso. Dado que le hacemos objetivo, disparan 2 triggers del Venerated y como luego se dispara la tormenta, pues volvemos a hacer objetivo. En este caso aquí habríamos tenido 6 hechizos, pues serían 12 contadores de veneno, ¿no? Sin contar que, bueno, podemos tener alguna carta más y que a lo mejor hemos robado algún hechizo gratis o que podamos jugar gratis por el camino con el Manamorphose. Pero esta mano, o sea, esta secuencia de cartas aquí que tenemos aquí nos permitiría combar de turno 2. Con 2 tierras y podemos hacer ya el ritual y hacemos esto. Y de turno 2 jugaríamos los 6 hechizos. Aquí hay infinitas posibilidades. A veces no vamos a tener los 2 Venerated Rotpriest, sino que vamos a tener solo un Venerated y vamos a tener doble hechizo de Stone, como en este caso que estamos viendo aquí ahora. Aquí lo que podéis ver, si ya habéis visto un poco de qué va el mazo, es que nos quedamos con un hechizo cortos. Si solo jugamos estas 5 cartas, necesitaríamos un hechizo más, porque a diferencia del primer caso, aquí también tenemos 5 hechizos. Pero si os fijáis, con el Venerated tendríamos el ritual, transformaríamos, aquí si no tenemos otro Venerated, podemos hacer rojo-verde con el Manamorphose, transformamos con el verde, jugamos el Venerated, y luego con el rojo, que nos hemos ganado el Manamorphose y el otro que nos quedaba del ritual, jugamos el doble Ground Rift. Pero cuando jugamos el primer Ground Rift, solo hemos jugado 3 hechizos antes, así que el primer Ground Rift sería de 4, y el segundo, como hemos jugado 4 hechizos, sería de 5, 4 y 5, 9. Entonces tened en cuenta que cuando solo tenemos un Venerated Rotpriest tendremos que jugar y tenemos que combar con doble hechizo de Storm, ya sea con metralla o con el Ground Rift. La metralla será el último que tengamos que jugar, porque si no nos matamos el bicho antes de jugar el Ground Rift, así que el Ground Rift tendrá que ir antes. Y si no, pues el doble Ground Rift, pues ahí necesitamos un hechizo más, porque si no nos quedaremos cortos, ¿vale? Y esto no se puede hacer cuando tenemos doble metralla. La metralla, si tenemos un único Venerated y tenemos que hacer el objetivo, tenemos que
entonces hacer objetivo a las 10 veces. Tenemos que haber jugado 9 hechizos antes de la metralla, porque si no la segunda metralla no nos valdrá, porque nuestro Venerated estará muerto antes de poder castear la segunda metralla. Solo con estas 3 opciones que os he puesto, veis que las posibilidades son muy diferentes. Desde combar con 3 hechizos y de forma tan tonta como la primera, a tener que currárselo más porque tenemos que empezar a jugar hechizos. Aquí el ritual, con el ritual transformo, robo carta. Pero todo esto siempre va a ser, como decía, con las cartas que ya tenéis en la mano. No vais a tener que estar pensando, necesito robarme esto, a menos que ya estéis en el último turno, o decir, mira, mi oponente se ha girado ahora, está jugando un mazo azul y tengo que intentar lanzarme. Pues a ver si robo un hechizo más con el Manamorphose, pues combo, y si no, pues dejo ahí un Venerated Rotpriest y que mi oponente se quede con los 9 venenos, ¿no? O con 8 venenos. Y luego si le tira un removal, pues se tendrá que morir. Se le genera otro veneno, así que entonces no me puede tirar el removal. En mazos que no lleven mucha interacción, también podéis jugar algunas de las cartas safe, como jugar, por ejemplo, el DRC de turno 1 o el Venerated de turno 1, dejarlo ahí, incluso si estáis on the play, podrá pegar, hacer un veneno, y entonces tendréis que gastar un mana menos y podréis gastar esos manas en otros hechizos para después hacerle objetivo. Y además el oponente se habrá llevado ya algún veneno del Venerated pegando. Pero esto solo pasará con mazos que sabéis y tenéis la certeza que no llevan casi removal o que tienen muy poca interacción. Si no, no expongáis al Venerated al removal, porque luego lo vais a necesitar. Y no expongáis tampoco el DRC a, por ejemplo, unos orcos. El DRC hay que intentar siempre al menos que nos haya podido dar alguna opción de modificar el top. En vez de hacerlo de turno 1 haces el Harvest o buscas el Commercial District girado y luego haces el DRC con un hechizo o el DRC con una Mirror's Bubble, pero intentad aprovecharlo así, no lo regaléis tampoco porque tenemos muy poca manipulación de la biblioteca. Y podemos pasar también ahora a, como decía, combar de una forma más clásica, que es en esta secuencia que vemos aquí con el Goblin Anarchomancer. Podemos haberlo robado, aunque llevando solo una copia, o podemos buscarlo con un pacto, y de ahí nos ponemos a tirar rituales. Con el ritual pues tiraremos el Manamorphose, jugaremos un Underworld Bridge, y con Underworld Bridge volveremos a jugar cartas del cementerio. Normalmente no hace falta tampoco jugar una tira de hechizos larguísima, como decía, en el momento que pillamos un Graveshot, pues tiramos el Graveshot 2 veces y ya está. Además con el Goblin el Graveshot nos costará solo 1, y también nos cuesta 1 el Underworld Bridge, porque el Goblin reduce hechizos rojos y verdes, es como el Medallion, no es como, o sea, no reduce solo instant o sorceries, así que todos los hechizos que estamos viendo aquí detrás del Goblin, todos costarían un único mana. Es decir, que podríamos tirar el Graveshot 2 veces o incluso 3 fácilmente, ¿no? Si tenemos las cartas si tenemos suficientes cartas en el cementerio. Así que tened en cuenta también esta vía, sobre todo cuando el Goblin puede estar más o menos protegido, o cuando la partida sido un poquito más avanzada, tenemos 3-4 tierras en mesa, y entonces en respuesta, si tú buscas el Goblin y juegas el Goblin, es muy probable que después del primer hechizo te vayan a tirar el removal al Goblin. Entonces, bueno, pues entonces te pones a tirar rituales, y como tampoco necesitas tanto mana, lo mismo ya no pasa nada porque el Goblin haya muerto. Luego ya con el Underworld vas a poder jugarlo igualmente. Esto es también lo que os decía, que al ser una Storm que necesita menos hechizos que la Storm clásica, podemos aprovecharnos también de los hechizos y de la interacción con la que intenta atacarnos nuestro oponente en nuestro turno al lanzarnos a combat. Y otra posible variante, que ya puedes acabar combando con la metralla tirando de daño o también con los venenos, pues es aprovechar los DRCs más las Underworld. Los DRCs con los Underworld nos van a dar múltiples opciones, ¿no? Un solo DRC con el Underworld y tirar unos cuantos hechizos nos va a llenar mucho el cementerio y nos da grandes posibilidades de poder recastear la parte del combo que necesitemos en ese momento, ¿no? Con muy poco maná, porque como veis es que la parte de los Venerated gasta muy poco maná. Y con 2 DRCs, pues con 2 DRCs y jugar unos cuantos spells, creo que puedes lanzarte a combar con casi cualquier cosa. Ahí sí que puedes hacer directamente 2 DRCs, y cada vez que jugáis un hechizo, prácticamente siempre vais a tirar las 2 cartas al grave, 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 y te juegas lo que quieras del cementerio. Esto se ha visto en las Prowess, se ha visto en todos los mazos en general. Cualquiera que hayáis jugado DRC más Underworld, sabéis que si tenéis 2 DRCs y un Underworld, pues hacéis absoluta magia, porque podéis acabar casteando cualquier cosa.
Aquí la diferencia es que no necesitamos atacar para ganar. Entonces, pues muchas veces, aunque parece que nos vayamos a quedar cortos de maná, con 2 manás podríamos, si nos hemos lanzado a jugar hechizos, con 2 manás que nos queden, podemos lanzarnos a combar al final. Porque si los únicos 2 manás que nos quedan al final es para jugar un Venerated y un Ground Rift, pues ya está, todo lo que hayamos jugado antes, bienvenido. Y si nuestro oponente le hemos pillado girado o no tiene una forma de interactuar con eso, pues vamos a combar, aunque parezca que nos quedemos cortos. Muchas veces, además, al llevar 4 copias de Underworld y los DRCs, podemos también jugar los Underworld solo al value. Tiro el Underworld y me juego unas cuantas Mirror's Babel con un DRC o con un par de DRCs es que vamos a poder combar casi siempre. Pero con un solo DRC, bueno, pues lo utilizo en modo ancestral, me robo 2 o 3 cartas y vas. Y entonces luego tendremos la mano con un gran repertorio para ver por dónde tiramos, ¿no? a la hora de combar. Entonces con esto podéis ver que muchas veces vamos a poder combar con el veneno, que es... O sea, el veneno es la más efectiva. Yo diría que 2/3 partes de las veces que nos lanzamos a combar, vamos a combar con los venenos. Y el otro tercio, o a lo mejor un 20%, un 25%, una cuarta parte de las veces, una tercera parte de las veces, combaremos con los... Solo necesitaremos los Grapeshot, ¿no? Y ayudándonos de los Underworld, o a veces incluso sin Underworld. Vamos a poner a jugarnos toda la mano y vamos a hacer como llevamos 3 copias y vamos a tirar 2 Grapeshot a la cara. Aquí ya podéis ir viendo, yo creo, cómo es incómodo jugar contra este mazo, porque al fin y al cabo tienes que dejarte el removal si quieres matar a los Venerated Rotpriest, pero también tienes que atacar el cementerio. Pero a lo mejor metes odio contra el cementerio y juegas ahí tu Rest in Peace o tu Nihil Spellbomb y resulta que a la vuelta te combas sin necesidad de usar el cementerio. Entonces, en este sentido, una de sus ventajas es los pocos hechizos que necesita. Y mencionando esto, vamos a pasar directamente a los puntos fuertes que tiene el mazo, que son los siguientes. Paso ya a esta pantalla para resumir los puntos fuertes y no ir ahí mezclando o adelantando, que al final estaba haciendo spoiler de lo que iba a contar en este punto. Y aquí podéis ver para mí los 4 puntos más fuertes que tiene jugar este mazo, ¿no? La explosividad por poco maná, ya lo habéis podido ver con los ejemplos que he puesto y un poco con la explicación que he visto cómo combas de la nada sin necesidad de haber dejado antes una pieza, como el RAL o como el Medallion, y a veces incluso como el ejemplo ese tonto de 2 pactos, un Ground Rift y combas. Esto tiene que generar bastante respeto a los mazos del oponente, porque significa que es que de verdad comba de la nada con 4 hechizos tontos. Así que esa es una de sus principales ventajas, que además al no tener que pasar por el Medallion y por el RAL es como más difícil de responder en algunas ocasiones, o en muchas de las ocasiones. Esto tiene que ver con el segundo, que es difícil combatirle, como estaba diciendo, porque tiene distintas líneas. Muchas veces vamos a quedarnos ahí y nuestro oponente va a decir, bueno, me voy a quedar aquí con todo el removal porque me da igual que me baje 2 Rotpriest o incluso 3 Rotpriest. Le voy a hacer un Bolt y 2 Fatal Push, o le voy a tirar 3 Galvanic, que se van a morir los 3 Rotpriest y no me va a poder generar los suficientes venenos. Bueno, pues es que a lo mejor tú estás esperando que te vaya a combar así, de repente te pones a hacer ritual, tiras el Underworld, te juegas un montón de hechizos y al final te tira una única metralla o te juega un par de metrallas y tú te has muerto ahí con todo el removal en la mano. Entonces, como digo, difícil ver por qué línea va a tirar al no dejar ningún permanente en la mesa antes que te pueda indicar o que te pueda dar una pista de por qué línea va a ir a la hora de lanzarse a combar este turno. Una cosa también que había ya comentado un poco en detalle es que aprovecha muy bien los spells jugados por el oponente. Si habéis jugado o si jugáis mazos de combo de vez en cuando, o da igual, o estáis en el lado contrario, mazos que llevan muchísima... te quedas ahí abierto con todos los counters para poder ir contrarrestándole cada una de las piezas. Este mazo sobrevive muy bien a lo que serían las guerras de hechizos. Tú te pones a lanzar tu ritual y el oponente dice, claro, no voy a gastar el counterspell en el ritual, ¿no? Esto puede dar una pista de que a lo mejor a este mazo le duele más que a otros que le tiren un counter al ritual para empezar.
Pero claro, si tienes el counter al ritual, pues nada, pues das turno. Si no tienes ningún otro plan, pues das turno y ya está. Y entonces te has gastado el counter en un ritual y en una de las piezas importantes. Aquí es donde está el juego, ¿no? Con tu oponente, a ver a qué se lanza a tirarle el counter o no. Pero tú imaginaos que resuelve el ritual y ya tiramos un Manamorphose. ¿Vas a tirarle al counter al Manamorphose o ya le vas a dejar? Y dices, bueno, venga, pues entra el Manamorphose. Y después del Manamorphose hacemos otro ritual y un Underworld. Y al Underworld sí que le cae el counter, lógicamente. Y dice, no, esto es lo que yo estaba esperando. Voy a tirarle el counter al Underworld. Con el maná que nos queda, si ya hemos estado jugando spells, nuestro oponente ha jugado un par de spells, ha tirado a lo mejor un removal a uno de nuestros Venerated Rodpies, porque en vez del Underworld hemos acabado tirando un Venerated y tenemos otro en la mano, o tenemos un pacto, aunque el pacto podríamos haberlo jugado antes para empezar y ver si tira el counter al pacto. A lo mejor ya vamos por 7-8 hechizos de lo que hemos casteado nosotros y el counter o el removal que nos ha tirado nuestro oponente. Pues es que haces otro pacto, Venerated Ground Rift, como decía, o Venerated Ground Rift, y con eso 8 hechizos, el Venerated 9 y el Ground Rift 10, y toma, y te mueres. Y nuestro oponente nos ha contrarrestado varias líneas por las que habíamos tirado, el Underworld, luego el Venerated, o nos ha intentado matar el Goblin y luego contrarrestar el Underworld, y resulta que nos quedan por ahí 2 manas tontos con los que combamos, porque nos quedan esas 2 cartas en la mano. Entonces, esto, cuando tu oponente se queda abierto, es algo que tenéis que tener en cuenta jugando este mazo, decir, a ver, ¿cómo va a responder nuestro oponente? Si me tira el removal, puedo tirar por aquí, y entonces sigo pudiendo jugar. Si no me tira el removal y me tira un counter a esto, entonces puedo bajar luego los 2 Venerated. Y aprovechar que tu oponente también ha jugado hechizos en tu turno, al necesitar muchos menos hechizos para matar que una Ruby Storm. A una Ruby Storm al final, que jugaran 1 o 2 hechizos en tu turno, pues bueno, a lo mejor alguna vez te adelanta la metralla 2 turnos o hace que si vas muy justo de spells puedas jugar menos. O sea, necesites 2 spells menos. Pero lo normal es que si ya te has lanzado a jugar 13-14 hechizos vas a ganar sí o sí. Aquí, si tienes una metralla, sí. Pero aquí, como necesitas muchos menos, los hechizos que juega tu oponente cuentan mucho. Y como último punto fuerte, tengo puesto aquí que resiste mejor el odio contra Storm. Lo había ya comentado, le había dado una pequeña pincelada cuando comentaba la lista, y es que hay mucho odio que se mete ahora contra Storm, que es en forma de Drannith Magistrate, en forma del Magevine Lizard el lagarto 1-4 que va haciendo caños a todo lo que no sea criatura, y claro, esta es la clave. La clave es que nosotros podemos combar con muy pocos hechizos y jugando criaturas como son los Venerated. Entonces nos podemos hacer el palo del pacto, el palo de a lo mejor el hechizo de tormenta que necesitaremos y a lo mejor un hechizo más entre medias. Serían 2, 3, 6, a lo mejor uno más. Incluso podemos jugar 4 non-creature spells, comernos 10 palos, que si 1 o 2 por el camino, otros de los otros 2 hechizos son 2 Venerated, pues combamos. Entonces, cuando tú estás con Storm, con Ruby Storm, si tu oponente ha puesto presión en la mesa y de repente baja un Lizard y a ti te ha pillado girado porque has jugado un Regles, pues sabes que es difícil a lo mejor que puedas combar ese mismo turno, porque o te empiezas a meter muchos daños con los rituales y haces el whiz, te matas el lagarto y entonces luego ya continúas y combas, vas a tener que gastar tu turno en matar al lagarto. Pero con este mazo no tienes esa necesidad, no tienes tanto esa necesidad. Entonces puede que nuestro oponente juegue el lagarto o el Drannith cómodamente diciendo, vale, ahora por aquí esto me lo tiene que quitar para poder combar, y no si tenemos los Venerated, ¿no? O incluso si podemos buscar los Venerated, ya que esos nos van a generar también hechizos sin que nos meta el daño del lagarto. Y con el Drannith pasa algo parecido, podemos matarlo con el Abrade si lo hemos metido de side, pero es que lo único que nos quita el Drannith es el Underworld, porque todo lo demás no nos quita nada. Nosotros no jugamos hechizos desde el exilio, no tiramos como la Rubí, no exiliamos cartas, así que bueno, pues el Drannith nos cortará pues si necesitamos del Underworld para combar. Pero si no necesitamos del Underworld para combar, como hemos visto que hay muchísimas veces que no lo necesitamos, pues el Drannith no te corta nada. A este mazo le duele mucho más las piezas como la Dumping, los efectos tipo Canto de Orín o Silencio, porque si nos tiran el Canto de Orín o el Silencio en respuesta a un pacto, pues nos han comprado 2 turnos, no 1. No solo no combamos este turno, sino que encima el siguiente vamos a tener que pagar los 4, así que prácticamente hemos perdido la partida. Y más efectos tipo Diafenin Silence o incluso High Noon, que también he llegado a ver algunas mazos ahora que están jugando High Noon. Vamos, efectos Rule of Law,
todos esos le hacen más daño que algunas de las piezas más populares que se están jugando, como son el lagarto y el Dranith. Así que esto tenedlo en cuenta. Se puede combar relativamente fácil por encima de algunas de las piezas de odio que mete especialmente el mazo tier 1 por antonomasia ahora mismo en Modern, que es la Boros Energy. Y vamos a terminar, porque hay que hablar también de las cosas malas del deck, de los puntos débiles del mazo. Uno ya lo he mencionado repetidas veces a lo largo de este vídeo, que es la poca manipulación y ventaja de cartas de que disponemos, porque al final los DRCs, los Harvest y los Baules acompañados de las Festlands es un poco con lo que modificamos el top, y después de eso pues alguna Baule más y los Manamorphosis, pero no tenemos más formas de robar cartas. Esto es un punto muy desfavorable respecto a la Ruby Stone normal, ¿no? Porque la Ruby Stone normal, cuando no vamos a lanzarnos a combar, siempre podemos estar jugando hechizos de value, que es además una de las cosas duras de jugar contra la Ruby Stone, ¿no? Que dices, yo tengo aquí mi counter spell o tengo mi respuesta que me vayas a combar, pero mi oponente juega un Rens Resolve, se exilia las dos primeras, que podrá jugarlas hasta el final, hasta el final de su próximo turno. Y bueno, y tiene un plan, va jugando hechizos y te va desgastando, te va gastando hechizos. Si no los gastas, pues bueno, pues la Rubí se va armando y se va armando y cada vez va pudiendo tener más maná con el que luego desarrollarse mejor. Este mazo no le pasa eso y es un gran punto débil. Para mí, uno de sus mayores puntos débiles es el siguiente, es no comba por encima del anillo. El Venerated Rotpriest hace objetivo, desgraciadamente. Si el Venerated Rotpriest fuera each opponent, o sí, algo así como each opponent gets a poison counter cada vez que le haces objetivo con un Ground Rift o con el hechizo que sea, entonces la cosa cambiaba porque podríamos combar muchas más veces en el Modern actual cuando nuestro oponente se gira. De hecho, es para mí una de las maravillas que tiene la Ruby Storm, es que tu oponente te haga turno 2, turno 3, turno 4, da igual, cuando sea un anillo así rampeado, parece que es como muy safe, se ha girado para el anillo y tú puedes combarle por encima gracias a los Wish y a distintas formas que tiene la Ruby Stone. Este mazo no puede combar. Eso hace que si te juegan un anillo y se roba otro anillo, cambien un anillo por otro y puedas no volver a combar. Y mientras va bajando más manás o va bajando otra cosa y al final cuando te lanzas a combar pues ya has robado una o dos piezas de odio o te ha robado otra forma de contrarrestar, de contrarrestar algo de tu plan, ¿no? Y además tú ya estás perdiendo la explosividad durante 2 o incluso 3 turnos. Entonces esto es terrible, lo de que no pueda combar por encima del anillo. Ojalá el Rotpriest fuera una carta que no hiciera objetivo, pero hace objetivo. Entonces pues bueno, pues es lo que hay. Para mí estos dos primeros puntos son los que marcan que el mazo está por debajo de la Ruby Stone, a pesar de que tenga puntos a favor como sorprender a tu oponente y como resistir mejor a algunas de las piezas de odio. Pero estos dos puntos es una de esas razones por las que sí jugar Ruby Stone en vez de este mazo. Pero claro, no siempre queremos jugar el mazo de combo más tier o no siempre queremos jugar lo más competi. A veces también queremos divertirnos, ¿no? Con un mazo más raro, más extraño. Este mazo ocupa más ese lugar y satisface más esas inquietudes. Como tercer punto débil, le cuesta alargar la partida. A ver, aquí le cuesta un poquito más alargar la partida que a la Stone, dado que no podemos estar, como decía, jugando esos hechizos con los que vamos indagando en la biblioteca, cada vez vamos cogiendo más recursos. Pero como necesitamos muy poco maná, cuando la partida se va alargando y vamos acumulando más tierras, también existe la posibilidad de que podamos tirar por muchas líneas con muy poco maná, como la que decía antes, que nos hemos lanzado, nos han contrarrestado 2 de las líneas y la tercera es que con 2 manás hacemos un Rotpriest, un Ground Rift y combamos. Entonces, ese no sería un buen ejemplo de resistir mal que se alargue la partida. Pero aún así no está en... Esa no es exactamente su salsa. Creo que el mazo... la explosividad es mejor que ese plan, que no significa que no puedas combar cuando se haya alargado la partida, pero lo resiste peor que la Ruby Stone, aunque no sea imposible y que
podamos a lo mejor acumular maná. Oye, hemos perdido el combo a lo mejor un turno porque nos han jugado 3-4 cartas de interacción. Bueno, y luego al siguiente turno, como hemos acumulado 4 o 5 tierras, pues hacemos un Underworld sin cartas en la mano y ya, que el oponente no tiene respuesta a Underworld, pues adelante. ¿Cómo quieres combar? Porque con todo el cementerio ahora podemos combar como queramos. Así que bueno, esto simplemente era un poco respecto a la Ruby Stone, pero puede ganar partidas que se alarguen también el mazo. Y como resumen de todo esto que estoy diciendo, ya que la estoy comparando tanto, como es lógico por otra parte, con la Ruby Stone, pues es un mazo menos estable que la Ruby Stone. Tenemos menos ventaja de cartas, menos manipulación de la biblioteca, no podemos combar por encima del anillo, pues ¿qué es lo que hace esto? Pues que hace que sea menos estable que la Ruby Stone. Es un mazo de ir a... no voy a decir tanto como tirar monedas, pero un poco sí. Cuando tú con este mazo tienes manos buenas todo el rato y no tienes que estar haciendo mulligan ninguna ronda, pues el mazo da absoluto miedo. O sea, da miedo porque parece un mazo más potente que la Storm. Cuando no tenemos las manos ideales, amigo, este es el problema, que buscando las piezas del combo es mucho peor que la Ruby Stone. Y aquí es donde dices, punto débil del mazo, pues que si no te robas lo que quieres o en pocos turnos, o si no tienes si no te quedas manos que vayan directamente o que tengan el combo, o le falte solo alguna pieza o algún hechizo para combar, pues el mazo pierde contra sí mismo. Pero bueno, lo contrarresta con que te lo pasas bien y con que el rompecabezas de estar viendo, a ver, tengo esta mano, voy a pasar por aquí y por allá, está bien, está mal. Pues bueno, yo me lo paso bien. Es decir, que me lo he pasado bastante bien jugando este mazo, cosa que también es muy importante jugando a las cartas, a veces se nos olvida. De hecho, yo en Modern necesito pasármelo bien para poder jugar, porque es un formato que cada vez me trae más quebraderos de cabeza y menos ganas de jugarlo. Y entonces, de vez en cuando, desengrasar jugando un mazo como este, a mí me da la vida. Para poder seguir y decir, voy a jugar un mazo que no juega nadie, voy a jugar ahora aquí una cosa rara, y además la gente está acostumbrada a jugar contra el mazo que es más bueno y no contra la marca blanca del mazo bueno, y entonces, ¿qué está jugando este tío? ¡Pum! Y hacen alguna jugada mala y combas por ahí, ¿no? Aprovechas cualquier hueco que puedas para combar. Pues esa es un poco la función de este mazo. No lo he traído como el mazo más tier con el que vayáis a ganar el próximo RCQ, ni mucho menos con el que podáis ganar Praga. Ojalá alguien ganara Praga con un mazo como este, me encantaría. Pero siendo realistas lo veo difícil. Pero si sois jugadores de FNM, si ya estáis clasificados al RCQ y queréis jugar un mazo distinto, si os apetece ir a la tienda de vuestro barrio a jugar, lo que digo, un FNM, un Open, un torneo, y echaros unas risas y pasar a jugar un mazo muy bizarro, pues creo que si os gusta el combo os dejo esta opción porque está guay, la verdad, está guay. Si gusta o alguien quiere, pues a lo mejor haré algún vídeo más de este mazo. En principio no es como Spirits, no le voy a dedicar semanas a este mazo, pero me apetecía inmortalizar un poco la experiencia o las experiencias que había cogido con este mazo no solo en los últimos meses, porque sino, como digo, de vez en cuando, desde que existe el Rotpriest, de vez en cuando he jugado este mazo y está divertido. Así que así hay algo de contenido sobre este mazo, y quien tenga alguna inquietud sobre jugarlo, pues puede ver este vídeo y yo creo que aprender algo. Y si quiere comentarme cualquier cosa por los comentarios, estaré encantado de compartir impresiones o experiencias o desgracias o alegrías jugando un mazo tan bizarro como este. Así que espero que os haya gustado el mazo o el vídeo, si os interesan este tipo de mazos más locos, y nos veremos en próximos vídeos. Hasta luego.